Renuncié ese martes, di mis 2 semanas de preaviso y al pasar ese tiempo me levanté un día sin saber cómo responder a las preguntas: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo podré ganarme un sueldo? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas mientras todo esto ocurre? ¿Cuál es mi propósito que sigue para mí? Ese primer año de mi emprendimiento fue como fuego puro. Acción, metas, métricas, estrategias. Yo hacía y hacía hasta que me quemé. El segundo año, por otro lado, se sintió como agua, fluidez, intuición, contemplación. Dejé de empujar, solté los planes, pero sentí que me disolví en el intento, que entré a un vacío. Y en ambos me perdí un poquito, porque el fuego sin agua abraza y el agua sin fuego apaga, hasta que entendí que el propósito no se encuentra en uno o en el otro, en los extremos, sino en la danza entre ambos, en la integridad del ser y hacer al mismo tiempo. En este episodio te quiero contar lo que aprendí en mi propio camino de emprendimiento, lo que significa para mí vivir en integridad ahora y cómo integrar las energías del hacer y del ser para crear desde la verdad más profunda. Soy Carolina Lazo y a través de Plenamente quiero compartir historias, inspiración y herramientas para cultivar una vida plena y con propósito. Quiero que sea un espacio para recordar cómo alinearnos con nuestra esencia más profunda y desde ahí vivir nuestro propósito con mayor claridad, motivación, impacto, balance y entusiasmo. Porque creo firmemente que todas las personas, sin excepción, merecemos vivir plenamente hoy y siempre. Gracias por estar aquí. Hola, te doy la bienvenida a este episodio, ya comenzando la temporada número 3 de Plenamente. Y a partir de esta temporada quiero enfocarme en una palabra que está resonando mucho en mi interior, que es la integridad. Yo quiero contarte por qué. ¿Qué significa la integridad y cómo llegué a esta palabra? Así que bueno, muchísimas gracias primero que todo por estar aquí, por acompañarme, a todas las personas que me han venido acompañando desde la temporada 1, gracias. Y si esto es algo nuevo para ti, si hasta ahora estás conociendo mi trabajo, pues bienvenido, bienvenida, qué rico tenerte aquí. Pues les cuento que ya pasaron 2 años desde que renuncié a mi trabajo y desde que decidí crear mi propia academia de propósito y de florecimiento humano. Y este fin de semana, mientras grabo este episodio, decidí hacer como un offsite, ¿no? Como una sesión de planeación estratégica y comenzó con una mañana en un spa, con meditación, con mi propia ceremonia de cacao, con muchísimos marcadores de colores y muchísimos post-it notes. En otro episodio quizá les cuento un poquito más sobre cómo es que yo realizo estas sesiones de planeación estratégica integrando la parte espiritual y también la parte del negocio, de la estrategia y cómo elijo vivir mi propósito desde el ser, el hacer y el servir. Pero entonces estaba haciendo introspección sobre los últimos 2 años y me di cuenta de que el primer año todo sucedió como demasiado rápido. Yo elegí renunciar a mi trabajo por razones de fuerza mayor, razones que requieren un libro entero para contarles. Pero renuncié un martes, di mis 2 semanas de preaviso y al pasar ese tiempo me levanté un día sin saber cómo responder a las preguntas: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo puedo ganarme un sueldo? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas mientras todo esto ocurre? Y más profundo, ¿no? Como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué sigue para mí? Recuerdo vívidamente quedarme viendo mi perfil en LinkedIn sin saber qué escribir sobre mi carrera, sobre mi título. Por primera vez estaba encontrándome en un lugar como de vacío, sin saber hacia dónde me dirigía. Y mientras tanto, también estaba hojeando
celosamente, debo admitir, los perfiles de otras personas, personas que estaban celebrando sus ascensos, el lanzamiento de sus nuevas empresas, proyectos interesantes o estas publicaciones que empezaban con la típica frase: me siento muy honrada de haber sido invitada a participar en, ¿no? Como que toda la gente, según yo, con claridad absoluta sobre sus vidas, todas estas personas teniendo carreras exitosas, recibiendo premios, y yo, mientras tanto, como ahogándome en una nube de preguntas profundas. Paréntesis aquí, claramente eso era lo que yo sentía en ese momento y seguramente alguien escuchando, quizá tú también, has sentido eso. Vas a LinkedIn y crees que todo el mundo está siendo súper exitoso, que todo el mundo lo tiene clarísimo, que todo el mundo tiene la dirección exacta hacia donde quiere ir, menos tú. Pero ojo, no nos dejemos engañar por el tono, por las palabras que leemos en LinkedIn, que los emojis de aplausos y corazones no nos impidan ver que la mayoría de las personas está o ha estado en algún momento de su vida en confusión profunda. Lo sé ahora porque trabajo con muchísimas de estas personas. Así que no nos sintamos solos o solas porque no lo estamos. Otro día hablamos más sobre redes sociales y el impacto que puede tener en en nuestro camino de propósito de vida. Pero volviendo a mi historia, les estaba contando, entonces renuncio, no sé qué hacer, estoy hojeando mi perfil en LinkedIn, me siento súper perdida y empecé a sentir vergüenza. ¿Cómo era posible que yo, a mis 40 y tantos años, no tuviera claridad sobre mi vida? ¿No se suponía que a esa edad yo lo tenía que tener todo clarísimo? Entonces decidí crear una empresa que me empleara mientras yo buscaba opciones, porque pues no podía dejar ese espacio vacío, ese campo en LinkedIn vacío sobre qué es lo que estás haciendo. Eso nunca, ¿no? O mejor, eso era lo que pensaba mi ego. Y ahí fue que nació Plenary, la empresa, la academia que decidí crear. Y el nombre me encantó, de hecho me llegó en una meditación junto al icono, el logo de Plenary. Plenary significa el lugar donde todos estamos presentes y me encantó. Entonces creé esta empresa, abrí un LLC en Estados Unidos, abrí una cuenta bancaria, hice todo y me autocontraté como CEO de esa empresa. Y la verdad es que siempre había querido tener ese título, pero en realidad me auto llamé Chief Evolution Officer en vez de Chief Executive Officer, bueno, porque quería como enfocarme en la evolución de la conciencia humana. En realidad, esa es como mi misión más importante y más profunda, la evolución de la conciencia colectiva. Y de esa forma, entonces tuve un título, una empresa y un rol que externamente me respaldaran, porque pues yo me di cuenta que nunca había vivido sin un título. Desde que tuve uso de razón, había sido estudiante y luego empleada de alguna organización. Luego otra vez estudié una maestría. Luego otra vez me volví a emplear. Entonces nunca tuve como espacios vacíos, sin título, sin rol, sin un respaldo de una institución. Y al encontrarme sin eso, me sentí bastante vacía. Era como si mi valía estuviera ligada a ese rol o a la empresa para la que trabajaba. Y perder esa identidad profesional se sintió como una pequeña muerte, la muerte de una parte de mí. En realidad fue, y sí, hoy lo puedo ver como la muerte de una identidad, una partecita de mi ego, pero se sentía como algo profundo, como algo oscuro. Así que inventarme una empresa y un título le puso como una curita, una bandita superficial a esa herida profunda. Y además de crear mi empresa, decidí dedicarme a estudiar emprendimiento como nunca antes. Tomé cursos sobre cómo crear empresas, cómo crear cursos, cómo ser líder de emprendimiento. Tomé cursos sobre inteligencia artificial aplicada a startups, sobre plataformas de productos digitales.
También lo mezclé como con emprendimiento femenino, estrategia moderna de negocios. Hice un curso hasta de ventas desde la energía de la manifestación de la abundancia. O sea, de todo. Y empecé a ponerlo todo en práctica al mismo tiempo. Lancé cursos, escribí cientos de correos electrónicos para nutrir embudos de marketing, hice automatizaciones, contraté una agencia de redes sociales basada en Argentina. Recuerdo que viajé hasta Buenos Aires para hacer una sesión estratégica con esta agencia allá. También contraté un equipo de producción de video, grabé decenas de videos de altísima calidad, hice un dashboard de objetivos y métricas trimestrales, implementé planes semanales de growth marketing. Bueno, hice de todo. Hice, hasta que me quemé, me agoté en mi propio emprendimiento, en mi propia creación, con las mejores intenciones, ¿no? Yo quería servir, tener impacto, crear algo grande. Quería usar todo lo que sabía y todo lo que había aprendido en mi carrera para compartirlo con otras personas. Pero reconozco que también detrás de todo esto estaba el ánimo de impresionar, de demostrar, de querer ser alguien a pesar de no estar vinculada con una empresa que era absolutamente nuevo para mí. Y por supuesto, de esta etapa aprendí muchísimo. Realmente profundicé en muchos temas sobre los cuales no tenía conocimiento y tuve un impacto muy bonito. Cientos de personas participaron en mis programas, miles de personas se inscribieron a muchos de los recursos que ofrecí y lo sentí como un paso hermosísimo hacia algo nuevo. Pero al mismo tiempo, al quemarme, al observar que era demasiado peso y por supuesto al estar haciendo todo yo sola, era demasiado grande y no lo pude organizar, no lo pude contener de la manera que necesitaba algo tan grande con un equipo tan pequeñito. Entonces dije, bueno, no, quizá este no es el camino. Así que empecé a buscar trabajo. Busqué por redes sociales, en páginas web, en LinkedIn, pero la verdad es que ninguna empresa me inspiraba, ningún trabajo me movía por dentro. Y empecé como a tener más confusión, como cómo me posiciono, qué puedo decir en las entrevistas. Bueno, y me llené de desilusión, de confusión. Y ese fue como el resumen del primer año. Un año de mucha acción, de mucha entrega, de mucha dedicación, de mucho enfoque, estructura y de gran impacto, pero que terminó con agotamiento, con burnout. Así que para el segundo año de ese emprendimiento decidí hacerlo desde otro lugar, desde la fluidez, más desde el ser. Por primera vez en mi vida no hice un plan estratégico al comenzar el año, no tuve objetivos específicos, ni métricas, ni OKRs, ni KPIs, todo esto que heredé de haber trabajado en el mundo corporativo por 20 años. Simplemente decidí seguir con lo que me nacía hacer cada día y desde ese fluir tuve muy lindas sorpresas. Logré publicar mi tercer libro, me invitaron a dar una charla en TED, lideré muchos recursos, talleres, charlas, tuve la oportunidad de facilitar retiros profundos en lugares hermosos, lugares soñados, esto sin haberlo planeado, esto todo fluyendo. Y siento que toqué la vida de muchísimas personas en decenas de ciudades del mundo. Todo esto sin buscarlo, fue llegando poco a poco. Pero en el fondo tampoco se sintió bien del todo. Siento que me quedé pequeña, que no hice mucho ruido, que me escondí como para no incomodar, que descuidé el emprendimiento que había creado. No invertí mucho, no gané mucho y sentí que mi impacto no estaba alineado con mis aspiraciones, como si estuviera fluyendo, sí, pero no honrando mi anhelo profundo de mayor impacto.
Y en este instante me encuentro pensando en el año que viene, explorando lo que realmente quiero, lo que busco, lo que anhelo. Y la palabra que me llega para el tercer año, para el próximo año que está a punto de comenzar, es integridad. Integridad como integrar los dos aspectos. Lo que viví en mi primer año, que fue muy masculino, y lo que viví en mi segundo año, que fue muy femenino. El masculino es un arquetipo, no tiene que ver con género, y se caracteriza por ser más competitivo, estructurado, enfocado en resultados, guiado por el ciclo solar y muy desde el hacer. El femenino se caracteriza por la fluidez, la contención, los ciclos lunares y está enfocado desde el ser. Entonces, la integración de estos dos aspectos crea. El femenino y el masculino crean, generan, engendran. Y quiero vivir desde ahí, desde esa danza entre los dos aspectos para crear, crear desde el servicio. Esa es como la intención que tengo para este año que viene. La danza y el balance entre estos dos aspectos, entre estos dos arquetipos, es lo que realmente nos permite crear siguiendo nuestros llamados, honrando la voz interna que representa nuestros anhelos profundos y nuestro deseo de impacto. Integridad, además, me gusta mucho porque acabo de leer un libro de mi maestra Martha Beck que se llama The Way of Integrity, la vía de la integridad. Y esa palabra ahora significa muchísimo más después de haber leído este libro de ella, que habla sobre la integridad no como algo moral o como algo rígido, sino como la práctica de vivir nuestra verdad, de alinearnos con lo que realmente somos, con lo que sentimos, con lo que sabemos, en lo más profundo, en lo que es verdadero para cada persona. Así que estoy eligiendo vivir desde la integridad, desde ese honrar nuestra verdad en lo pequeño y en lo grande, decir sí cuando queremos decir sí, decir no cuando algo ya no se siente bien. Y siento que ahí empieza el camino de propósito verdadero, actuar desde lo que es coherente con nuestra esencia, incluso si no es lo más popular, lo más rápido, lo más eficaz, lo más productivo o lo que los demás esperan de nosotros. Y aunque suene simple, vivir en integridad requiere de muchísima valentía, porque implica dejar atrás máscaras, condicionamientos, estos deberías que no nos pertenecen. Implica escucharnos más profundamente y atrevernos a actuar de manera consecuente. Para mí este concepto ha sido una brújula y sé que siempre lo será. Me ha ayudado a mirar mi camino de emprendimiento con otros ojos y desde ahí les quiero contar que tomé la decisión de cerrar mi emprendimiento Plenary. Esta empresa que creé desde la primera semana, desde que renuncié a mi trabajo de tiempo completo y decidí emprender. Esa palabra que igual significa tanto para mí y ese logo, esa imagen que tantas veces aprecié y abracé, hoy le digo gracias y la dejo ir, porque ya no se siente en integridad, ya no se siente alineada con lo que quiero que siga en mi vida. Sin embargo, eso no significa que voy a cerrar mi academia, al contrario, significa que la voy a abrazar mucho más de cerca. Entonces, todo el contenido, los cursos, los programas de propósito de vida, de plenitud, mis libros, bueno, todo esto continuarán, por supuesto, porque es lo que amo hacer. Desde la integridad reconozco que mi propósito es ayudar a que más personas se reconecten con el suyo. Eso no cambia. Mi propósito es ayudar a que más personas se reconecten con el suyo. De eso no me cabe duda. Y es por eso
que decidí llevar todos mis programas y todo mi contenido de Plenary a mi propia plataforma bajo mi propio nombre, carolinalazo.com, porque me di cuenta de que esos programas son parte de mí, que es mi misión de vida, ofrecerlos, compartirlos, y que en realidad nunca necesité una fachada adicional o una plataforma lejana de la mía propia. Y ese es un cambio sutil, quizá técnico, quizá solo de apariencias o de marketing, pero en realidad no lo es. Es profundo para mí. Es como si yo decidiera ya adoptar y abrazar a mi propósito de manera más cercana, tenerlo más cerquita, abrazarlo como mío, como Carolina Lazo, no algo ajeno, no algo externo, no algo lejano. Entonces te cuento este ejemplo como una manera en la que voy viendo día a día, paso a paso, la manera en la que puedo vivir con mayor alineación con mi esencia, con mayor autenticidad, con mayor vulnerabilidad, con mayor integridad. Y de nuevo, esa palabra surge una y otra vez. Integridad. La vía de la integridad nos acerca más y más a nuestro propósito verdadero. Y aunque esta intención de vivir con mayor integridad no resuelve todas mis preguntas, no reemplaza una estrategia, sí me lleva a decidir cómo quiero vivir, cómo quiero materializar mi propósito, manifestarlo. Y me lleva a preguntarme, ¿qué significa vivir mi propósito honrando mi verdad? Te repito la pregunta por si te ayuda a ti. ¿Qué significa vivir mi propósito honrando mi verdad? ¿De qué forma puedo alinearme más y más con lo que verdaderamente anhela mi corazón? ¿Qué miedos surgen cuando me imagino viviendo de forma auténtica, libre y alineada con lo que busco? Los miedos que surgen en estos procesos de alinearnos con nuestro propósito auténtico casi siempre están relacionados con los mismos temas. Miedo a no pertenecer, miedo a no ser suficiente, miedo a no sentirnos amados o amadas. Y si lo piensas, todos los miedos se reducen a eso mismo, a no sentirnos aceptados o amados. Y para poder transitar estos miedos con compasión, pero tomando acción, hay un ejercicio que aprendí de este mismo libro que te comento, The Way of Integrity de Martha Beck, que me gustó mucho y que quiero compartir contigo porque puede ayudar de forma muy directa. El ejercicio es el siguiente. Imagina que tomas una píldora que te hace completamente inmune a lo que las demás personas puedan pensar de ti. Simplemente no te afecta lo que piensen o digan los demás. Y luego, además de esto, imagina que todas las demás personas también toman una píldora. Pero esta otra píldora hace que todas las personas a tu alrededor estén completamente felices con quien tú eres, con la vida que eliges vivir y se convierten en como en tus porristas, echándote porras, tus cheerleaders, sin importar qué decidas hacer o ser. Es una píldora que las convierte en personas que te apoyan incondicionalmente, que te aceptan incondicionalmente y que te aman incondicionalmente. Entonces, píldora número uno, te hace inmune a lo que las demás personas piensen de ti. Pero además de eso, píldora número dos, hace que todas las personas a tu alrededor te acepten y amen incondicionalmente. Imaginando este escenario, quisiera que visualices esa versión de ti mismo, de ti misma, que querrías vivir si ese fuera el caso. ¿Quién serías si no tuvieras ese miedo al juicio? ¿Quién serías si nadie esperara nada distinto de ti? ¿Qué querrías hacer? ¿Qué querrías llevarle al mundo si todas las personas a tu alrededor te estuvieran apoyando, estuvieran felices con tu forma de vivir sin condiciones?
En el fondo, a lo que nos lleva este ejercicio es a identificar nuestra propia integridad. ¿Cómo puedo vivir yo de manera íntegra, de manera alineada con mi verdad, con mi esencia, con quien realmente soy yo, con lo que yo le quiero llevar al mundo, con la manera en la que elijo ser, hacer y servir de forma alineada con mi llamado interior? Este ejercicio, cuando lo hacemos a profundidad, puede parecer simple, pero revela mucho porque nos muestra dónde o con quién nos desconectamos de nuestra integridad, dónde estamos viviendo para ser aceptados en lugar de ser auténticos. Y con esa información, entonces ya podemos empezar a tomar pasos alineados para alejarnos de lo que nos desconecta de nuestra verdad, para acercarnos a lo que sí nos lleva a nuestra esencia auténtica, a nuestra verdad y al llamado más profundo de nuestro corazón. Es la manera en la que quiero vivir este año que empieza próximamente para mí, mi tercer año de emprendimiento. Y confieso que tampoco tengo la respuesta exacta sobre lo que seguirá. No sé si resolverá lo que estoy buscando, pero me gusta el desafío de vivir con integridad, con verdad, con mayor autenticidad. Son las palabras que he repetido bastante en este episodio. Y espero poder seguir contándote mi experiencia de cómo me sigo alineando más y más con ese propósito real que se siente como un fuego interno y que me llama a que le preste atención y a que pueda seguir alimentando ese fuego para convertirlo en luz e iluminar caminos de otras personas. Entonces, bueno, desde ya te invito a que visites mi página carolinalazo.com, donde encontrarás todos mis programas, ahora todo consolidado en un mismo lugar y en donde estoy a tu disposición hoy y siempre para seguir compartiendo historias, ejercicios, prácticas, talleres, contenido, retiros, coaching, programas personalizados, programas grupales, bueno, todo el contenido y todos los recursos que he diseñado para ti y a los que le he puesto todo mi corazón y todo mi amor mientras voy aprendiendo yo mi camino de vida. Entonces es como crear cursos sobre propósito mientras yo misma estoy caminando ese camino de propósito de vida. Es algo muy bonito, es algo real porque lo estoy viviendo yo en persona, en carne propia, y nada me hace más feliz que compartir todo esto contigo. Y por supuesto, la invitación a que te pongas en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de Instagram, me encuentras como Carolazo, o si quieres también puedes compartir este episodio con alguien que esté transitando algún cambio en su vida, que esté buscando cómo alinearse más y más con su propósito. Estoy aquí para ti, estoy aquí para todas esas personas y te espero en un próximo episodio de Plenamente. Un abrazo grande y hasta entonces.